Bueno, el día de hoy tenemos un tema que va a resultar muy interesante, pero para intrigarlos un poco, lo que quisiera más bien es comenzar con una pregunta para tratar de darles como coordenadas de ubicación. Y esto implicaría que, ¿qué se necesita para poder hacerla, así en general? ¿Es más importante la capacidad, ser inteligente o tener carácter, ser una persona con muchos tanates en nuestro contexto? Perdón la expresión, pero por ahí giraría un poco nuestra reflexión de este podcast. Y yo comenzaría más bien diciendo que quizás hay algo de una o de la otra, ¿no? Está, creo que un poco demostrado que obviamente las personas con más capacidad pues tienen más elementos para poder triunfar, para poder salir adelante. Pero también aquellas personas que quizá no son tan inteligentes o tienen muchas habilidades, pero tienen eso que se llama carácter, tienen ímpetu, tienen determinación, pues a la larga, si eres una persona aferrada, a la larga lo logras. Me acuerdo ya para entrar más en materia, hay una historia, por ejemplo, que es verídica, no sé cómo se llama hay una película de un joven que quería jugar ser el jugador de americano, creo que es una historia. Rudy. Ajá. Que él no tenía nada de lo que se podría decir que condiciones para ser jugador de americano. Yo creo que estaba más chaparrito que yo incluso. Pero él desde niño se aferró a que yo quiero jugar en el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Y sí lo logró. Quizá no se convirtió en jugador de fútbol americano, pero lo logró. Y cuando todo estaba en su contra. Uh-huh. Es una película también que inyecta adrenalina, inyecta mucho de algo de nuestro tema, ese carácter que se necesita para poder lograr lo que uno se propone. Y bueno, y las otras cuantas historias de gente inteligente que también incluso esa inteligencia a veces no le es suficiente para poder salir airoso ante la vida. Y entonces por no saber a su vez focalizar sus habilidades, por ejemplo el caso de los niños genio, que si no lo saben focalizar, si no lo saben orientar adecuadamente, a veces muchos de ellos se quedan en el camino. Sí, en algunas ocasiones a esta parte del carácter, incluso hay muchas pláticas de TED que hablan de este tema, ¿no? Y muchas veces lo relacionan con la inteligencia emocional. Entonces, este hecho de que tal vez no tengas todas las cualidades para dedicarte a alguna profesión o realizar alguna actividad, se compensa a veces por la resiliencia, es decir, esta capacidad que tienes de sobreponerte a los fracasos, ¿no? Entonces tal vez nosotros en un contexto de educación lo tenemos claro, ¿no? A veces ubicamos a gente, compañeros, incluso nosotros mismos, hablo por mí también, que una materia puede ser muy difícil, ¿no? Y entonces esto puede servir como un detonante para que precisamente compenses esta carencia de habilidades técnicas con este empuje para tratar de sacar adelante una materia, ¿no? Y bueno, lo pongo en este contexto de educación, pero eso pasa en muchas épocas de la vida, ¿no? Podrías tener tú incluso problemas personales, ¿no? Y estos problemas personales podrían servir como detonantes para que precisamente aflore tu carácter y lo saques adelante. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, a veces las personas a los que se les asocia una inteligencia emocional desarrollada, pues son personas que cuando tienen un conflicto con un tercer individuo, pues esta inteligencia emocional les es suficiente para la comunicación efectiva y que puedan resolver los problemas, ¿no? Esta misma cualidad les hace tener un poco de paciencia, ¿no? El hecho de que a veces también las cosas te salgan muy fácil. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si eres muy bueno en matemáticas y siempre que haces algo de matemáticas lo haces a la primera, pues te acostumbras a que las cosas no te cuesten trabajo. Entonces cuando entras a una temática, un área que no tiene que ver en esa en donde sobresales,
pues fácilmente te puedes llegar a desesperar, ¿no? Porque estás acostumbrado a que todo sale rápido, todo sale bien, siempre sacas el porcentaje completo de todas las actividades, y entonces en el momento en que te topas con una actividad que no es lo suficientemente... No es tu elemento. No está alineada con tus habilidades, pues puede ser frustrante, ¿no? Y precisamente muchas de las habilidades... Ahí es donde sale el carácter. Exactamente. Si es que realmente lo poseen, aparte de la inteligencia. Muchas de las habilidades que se piden para los nuevos empleos, los empleos de este siglo, es precisamente la resiliencia, ¿no? Uno puede encontrar en internet infinidad de cursos, ¿no? De precisamente cómo esto se vuelve un factor importante en tu desarrollo profesional, y lo puedes extrapolar, yo creo que, ni de manera directa, yo creo que entra dentro del paquete de habilidades que puedes llegar a desarrollar de forma personal, ¿no? Y bueno, dentro de estas pláticas que les digo que hay muchas de TED, hay algunas que les pondré en los comentarios del podcast, que son pláticas. Quisiera hablar yo de 3 que tengo ahorita en mente, muy claras. Una es donde es un ciudadano español, en donde él habla que las habilidades que tengas suman, ¿no? Las actitudes también suman, pero bueno, creo que lo estoy diciendo mal. Actitud y aptitud. La actitud es cómo lo tomas y la aptitud es como habilidad. ¿Es pregunta? La aptitud es que seas apto, ¿no? O sea, que tendría que ser okay. Y la actitud es como lo enfrentas. Bueno, él habla de que el conocimiento y la inteligencia y la aptitud suma, pero la actitud multiplica. Entonces él pone, dentro de esta hipótesis que él plantea, él pone unos ejemplos de que ha tratado con personas. En particular habla de servicios, y entonces él dice que una persona con una actitud adecuada, ¿sí?, es la persona que te llama la atención. Dicen que tu actitud frente a las cosas determinará tus resultados. Exactamente. Entonces él no dice que no sea importante, que digamos que seas inteligente, ¿no? Pero él dice que un componente importante que te va a potenciar todo es la manera en cómo tomas los problemas, ¿no? Esa es una de las pláticas que les voy a dejar ahí en los comentarios. Otra plática habla sobre la inteligencia emocional, ¿no? Me identifico un poco con esta, porque también creo que es un autor español, un ciudadano español, y él habla de la emoción que tienes por las cosas. Entonces, por ejemplo, tal vez alguien quiera ser un futbolista o un jugador de americano o un basquetbolista, y entonces él habla de que esa emoción, en este caso la parte sentimental, ¿no?, que tal vez no tengas todas las cualidades, pero esa emoción te va a llegar a que en algún momento lo cumplas. Y que de repente no hacemos eso, ¿no? Que de repente nosotros todo lo focalizamos o queremos siempre estar nutriendo la parte técnica. Entonces, si quiero hacer un dibujo en la computadora, pues tomo un curso de 6 meses de dibujos por computadora, y hasta que no me gradúe de ese curso seré capaz, ¿no?, de enfrentarme al problema de hacer dibujos en computadora. Si quiero dedicarme a la administración, pues hasta que no haga un máster en una administración seré capaz de resolver problemas de administración. Y él dice que no necesariamente es el mejor motivador. Entonces él habla, yo creo que lo que rescato de esa plática, él habla de la emoción, ¿no? O sea, tienes que emocionarte por las cosas. Tus objetivos deben de ser algo que te motive y que te emocione. Debes de tú mismo emocionarte por tus objetivos, aunque para la demás gente no sean tan importantes, ¿no? Esa es otra plática. Y una última plática que es un poco más cómica, es un expositor mexicano, y pues ya saben, su plática de TED pues más relajienta, hace que la gente se pare del auditorio y los empieza que se muevan, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces él habla él habla de Dalí, ¿sí? Él habla de Einstein, ¿ok? Y él los pone como un ejemplo de personas que creían en sí mismas, ¿no? Que Einstein fue diagnosticado con problemas de aprendizaje, creo de
Cuando era niño. Que no tenía futuro. Sí, ¿no? Los dibujos de Dalí eran, pues, tal vez al principio no considerados los... Transgredían mucho lo que eran los cánones exactamente, del ¿no? arte. Pero él decía que, bueno, no sé si sea cierto, él cita que él cuando su madre lo veía decía, qué hermoso dibujo, ¿no? Entonces esta parte emocional que su familia alimentó en él, lo nutrió y le dio la confianza suficiente para que él se convirtiera en, pues no sé, en uno de los mejores artistas de su época y que su obra sigue estando siendo hasta nuestros días como un referente, ¿no? Su obra y su figura, curiosamente. Sí, claro, es un personaje. Es, ¿no? Un personaje. Es un personaje, ¿no? Y dentro de esta plática, él también dice que lo importante es cómo seas tú, cómo afrontes los problemas. Él comenta que hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos engañan. Él dice, los políticos nos engañan, tu familia te engaña, tu novia te engaña. Tú te engañas. Engáñate tú, es lo que dice él, engáñate tú. Engáñate tú vete al espejo y di, soy el mejor matemático de México. Dice, y créetela, y ve hacia adelante, ¿no? O sea... En algún momento eso encarnará en la exactamente, realidad. Entonces estos dichos, que bueno, a mí no me gustan mucho los dichos porque muchos son pesimistas, pero este dicho en donde primero para hacer debes de creértela, algo así va un dicho, ¿no? Que dice que... Pues no es pesimista, parecería más bien como de tipo superación personal. De hecho, ¿no? Sí, no digo no, en general los demás dichos a muchos no me gustan, pero este sí me llama la atención porque lo asocio a estas pláticas, ¿no? O sea, que para que primero lo seas tienes que creértela, tienes que parecer, creo, dice el dicho, ¿no? Primero tienes que parecer una persona exitosa. Para ser, ¿no? Para hacerlo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que rescataría estas pláticas. Y muchas veces yo creo que es algo que no tenemos claro hasta cierta etapa de la vida. Y no lo tenemos claro porque precisamente venimos de unos contextos, no todos, tal vez nosotros sí, ¿no? Pero la gente no necesariamente viene de un contexto adecuado en donde se te nutra tu parte emocional. Mucho nuestro contexto, y también creo, tu parte intelectual o de conocimiento, ¿no? Así es. Entonces para mí es un descubrimiento a través de los años, darme cuenta que la parte técnica, la parte intelectual es importante, pero también esta parte emocional es importante, ¿no? Y yo creo que precisamente algunos de los contextos en donde la gente se desarrolla, pues pegan directamente en este desarrollo de la parte emocional. E incluso parecería como que desde un punto de vista técnico, las personas que somos muy técnicas o que no nos hemos nutrido tanto nuestra parte humana, pues no lo tomamos ni como un referente. O sea, para no es ni importante, ¿no? O sea, el tomar un curso de desarrollo personal, sea lo que signifique esa palabra, ¿no? Sí. Pues incluso puede llegar hasta ser mal visto sí, ¿no? O sea, así como que como vas a terapia emocional, pues solamente los pendejos van a terapia emocional, ¿no? ¿Qué te pasa? Sí, claro, ¿no? O sea, son percepciones un poco mal encausadas y erróneas de ciertas cosas. Sí, por cierto, estamos participando otra vez todos. Está Rafael. Hola. Fermín Acosta. Gilberto. Y Armando.
You all assume I'm safe here in my room, unless I try to start again. I don't want to be the one the battles always choose, 'cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what's worth fighting for, but why I have to scream. I don't know why I instigate to say what I don't mean. I don't know how I got this way, I know it's not alright, so I'm breaking the habits. I'm breaking the habits tonight. Clutching my cure, I tightly lock the door. I try to catch my breath again. I heard much more any time before. I had no options left again. I don't want to be the one the battles always choose, 'cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate to say what I don't mean. I don't know how I got this way, I'll never be alright, so I'm breaking the habits. I'm breaking the... Bueno, pues yo retomo un poquito lo que comentaban Gil y Rafa. Rafa asocia, por lo que entiendo, asocia directamente carácter a habilidades emocionales, ¿no? Y retomo la pregunta que hacía Gil de ¿qué se necesita para hacerla, no? Pues resulta ser que en mi experiencia lo que se ve desde el lado de la industria es los capacitadores y demás dicen, pues a mí mi materia prima idónea es que tengan mucha actitud, ¿no? Y incluso entre profesores lo hemos escuchado, ¿no? Uh-huh. Yo con que traigan mejor ganas a que traigan un buen conocimiento. Porque si aunque ya traigan un buen conocimiento base, pero no traen la actitud, no traen las ganas, no quieren trabajar, dificilísimo, ¿no? Dificilísima la tarea de enseñarles lo que sea que les vayas a enseñar. Y lo mismo observaba yo en los capacitadores en la industria. Y aparte, o sea, hay mucha gente que digamos que se ha hecho como de una carrera dentro de las industrias justo por esta parte del carácter. Por el carácter, porque a lo mejor alguien sabe mucho de un área, supongamos de química, ¿no? Uh-huh. Alguien sabe mucho de química, pero no muestra estas soft skills, sí. No muestra el carácter y pues dicen, no, pues, o sea, él es muy bueno y sí, lo voy a requerir cuando tenga que resolver un problema difícil, pero pues no lo voy a hacer el jefe porque el jefe de sus pares, ¿no? De sus pares, aunque él sea el mejor, no lo voy a hacer el jefe porque no va a saber llevar eso, ¿no? No va a saber llevar correctamente esas responsabilidades, no va a sacar lo mejor de los demás. O en el momento que se le presione tantito, no va a responder. Exacto, ¿no? También cosas como esas. A lo mejor es muy bueno en un ambiente muy controlado, sí, ¿no? Pero a lo mejor en un ambiente bajo presión, pues no tiene esta capacidad de salir adelante. Es que ese de lo que hablaba Armando, del contexto. Cuando tú colocas a una persona en un contexto, en una situación específica, es ahí donde se ofrece la oportunidad de saber de qué estás hecho. Así es. Esto fue como un distractor que Fermín nos está poniendo. No se piense mal. No destapó una chela, destapó su coca sin azúcar. Cero. ¿Tú, Fer, qué opinas? ¿Qué traes ahí bajo la chistera? Pues yo creo que, bueno, para empezar, lo que decía Gil del cine, ¿no? Yo creo que sí ha habido muchas maneras de abordar el tema y me recuerdo una película, la de Gattaca, no sé si la vieron, que hablaba de esta idea de que el futuro es de la biología, ¿no? Como una nueva ciencia para el siglo XXI. Y entonces, ¿cómo comparas la biología de las personas con precisamente sus características que nos hacen el espíritu humano, ¿no? Aparte. Y hablaba de que en el futuro es muy probable que nada más con una pequeña toma de saliva tomen tu ADN y sepan cuál es la probabilidad de que tú desarrolles un paro cardíaco a los 40 años y entonces mejor no te contrato porque entonces te voy a tener que jubilar joven.
etcétera, ¿no? Ok. Entonces, la película está muy buena, la de Gattaca, ¿no? Ok. Y es un poco esa idea, ¿no? De También de cómo naturaleza. mejorarnos, ¿no? Con- Cómo manipular genéticamente, valga la redundancia, los genes. Ajá, exactamente. Qué tontería estoy diciendo quizás. Bueno, manipular los genes. En un sentido utilitario, ¿no? Sí, Ajá, sí. con el fin de que se produzcan mejores seres humanos en todos los aspectos, tanto estéticos como intelectuales. Así es. Y entonces esto implicaría hasta problemas de discriminación y de muchas cosas, ¿no? Pero está interesante, muy interesante eso. Dentro de esta temática, pues bueno, es muy amplia y la podemos abordar desde diferentes perspectivas. Hay un autor que me recomendaste tú, Fer, ¿cómo se llama? Malcolm Gladwell. Yo siempre le digo Godwell, no sé. Que tiene este libro que es los Fueras de sobresalientes, serie. los fueras de serie, los outliers, ¿no? Outliers, sí. Que también es un concepto de estadística, ¿no? Bueno, que están, sí, exactamente. que están muy por allá de la media, ¿no? Sí, Están los muy puntos alejados. atípicos. Están muy alejados de la media, ¿no? Sí. En donde este personaje, bueno, este autor aborda las personas que son fueras de serie, pero las analiza, ¿no? O sea, él dice, habla de Bill Gates, ¿no? Habla de los que me acuerdo, habla de los Beatles, habla de Michael Jordan. Michael Jordan, y entonces él trata de ver sus historias de vida, y dentro de sus historias de vida trata de encontrar una intersección. O sea, ¿qué hace a estas personas que son fuera de serie? ¿Qué los hace ser fueras de serie, no? Por no llamarle genios, ¿no? ¿Qué les hace, qué los hace ser fueras de serie? Y él llega a una conclusión, y él dice que todas estas personas, cuando él habla de su historia y te pone un contexto, es un libro muy, muy interesante, que Fermín me hizo favor de prestarme ya hace unos años. ¿Y si lo leíste? Sí, claro. Pues por eso está. Y bueno, vi la película. No, no es cierto. Y dentro de todas, el pasaje que hace aborda la temática de los fueras de serie desde muchos puntos de vista, pero él dice que en lo que intersectan es el tiempo dedicado a su actividad. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves la historia de Bill Gates, pues él abandona, creo que estaba en Harvard. Él abandona Harvard a los 20 años, ¿no? Sí, bueno, en fin. Stanford, no sé. No, Stanford era Steve Jobs, ¿no? Bueno, En fin. estaba en una de estas universidades famosas y él abandona la universidad a los 20 años, 21, para tratar de fundar, no sé si directamente Microsoft, porque creo que antes intentó hacer otras cosas, pero entonces cuando la gente dice, bueno, es que él era genio, ¿no? Él está abandonando la universidad antes de terminarla, ¿no? Pero pues pocas gentes podrían hacerlo. Sí, ok, es una persona brillante, ¿no? Pero también él, cuando revisa la niñez de Bill Gates, es una persona que desde los 13 años aprendió a programar. Entonces, digamos que la habilidad, ¿no?, que podía él desarrollar en su carrera, pues es aprender todas las tecnologías para hacer ciencias de la computación, pero cuando él llega a la universidad ya lo sabía, o sea, ya traía estas 10,000 horas de práctica, ¿no? Y este libro es tan significativo que muchas personas que se podrían considerar fueras de serie en la actualidad, pues lo citan. Yo recurro otra vez a otra plática de TED. Esta chica que es actora, que hizo la de ¿Qué culpa tiene el niño? Y Nosotros los Nobles. No recuerdo cómo se llama. Actriz. Perdón, artista, dije, ¿verdad? Esta actriz es Esta Carla Sousa. Carla Sousa hace un TED Talk y habla del libro, ¿no? Y entonces también ella dentro de esta plática habla de cómo se enfrenta ante la adversidad, ¿no? Cómo el hecho de que ella esté triunfando hablando en cinematografía, ¿no? Pues no es de la noche a la mañana, ¿no? No es el famoso tiene palancas, ¿no? El tema que está ocupando estrellado, sino habla de una trayectoria que ella empezó a actuar desde los 6 años, ¿no? Entonces imagínate cuál es su trayectoria, cuántas son las horas que le ha dedicado a desarrollar su actividad para que en algún momento pues ya sea considerada, pues digamos, muy por arriba del actor estándar, ¿no? Cuando habla de los Beatles, pues él dice que ellos llegaban a ir, cuando no eran famosos, llegaban a ir a conciertos a Alemania en donde tocaban hasta 8 horas en un día. Entonces imagínate estar tocando 8 horas en un día durante un periodo de tiempo pues largo. Entonces imagínate las habilidades que puedes lograr desarrollar, ¿no? Entonces él
sí dice que son personas inteligentes, pero él dice que también le metieron un extra, ¿no? Que fue la práctica, ¿no? Jordan se quedaba horas después del entrenamiento practicando, ¿no? Entonces él encuentra esta intersección. Y bueno, algo que le mete un toque importante y diferente a la manera en cómo él aborda las historias de estos fueras de serie es que dice que también no solamente depende de ti, como muchas personas solemos creer, ¿no? O sea, resulta ser que también depende de las circunstancias que tengas, ¿no? Entonces... de la suerte, básicamente. Exacto. Él, no sé si le llama suerte, creo que sí, ¿no? Creo que sí utiliza la palabra suerte, pero él dice, ok, regresando al caso de Bill Gates. Él es una persona que a los 13 años aprendió a programar. Bueno, sí, pero estás hablando que cuando Bill Gates tenía 13 años no era el boom de las computadoras. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si a los 13 años Bill Gates hubiera estado en un lugar en donde no hubiera computadoras? Entonces él habla de la práctica, él habla de la inteligencia, pero también habla de las circunstancias en las que estés, ¿no? Your turn. Every time I start to believe something has been taken from me. Like an always be messing with me. Just stay chill and let me be free. That I take away all this pain. Try to every night, all in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes in my life I can't face. Sometimes I cannot feel my face. Never see me fall from grace. Something takes a part of me. Feeling like a freak on the leash. Feeling like I am the release. How many times have I felt that pain? Nothing in my life, it's free. Sometimes I cannot take this place. Sometimes in my life I can't take. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me far from grace. Come on! Something takes a part of me. You and I will never be. I'm too far for me to lay. Something takes a part of me. Kick it, Ray. Come on, Billy. Everybody get the fuck off! Don't find something I'm gonna do. Find something to find.
so much for sticking around and celebrating 20. En esta ocasión se seleccionó un libro muy interesante. Los amantes de la literatura de primera línea sabrán de qué autor estoy hablando. Es Italo Calvino, un autor clásico de la literatura italiana. Uno de tantos autores que no necesitó de premios como el premio Nobel para consagrarse. Es un autor de primera línea. Y bueno, el texto que pretendo recomendar tiene que ver con, bueno, yo diría que una de sus novelas más emblemáticas, que es El varón rampante. Es la historia de... para empezar, una aclaración. Es una obra, si bien de ficción, pero a su vez es fantasía pura. Es la historia de Cosimo Piovasco di Rondò, un personaje que precisamente desde mi punto de vista refleja un poco lo que va a ser nuestro tema del día de hoy, que es esta cuestión del carácter, inteligencia versus carácter, que se necesita para progresar o salir adelante. Bueno, lo traigo a colación porque la historia de Cosimo, o Cosimo, no sé cómo se pronuncia en italiano, es la historia de un niño, del personaje que es un niño que es varón, pero que decide un día abandonar todo y irse a vivir a las copas de los árboles del bosque. Y manda de plano a la fregada todo. Y dice, yo voy a vivir ahí y ya. Sería entonces, ¿para qué les cuento más? Sería la historia de cómo uno se planta un fin y no hay nada que cambie ese fin. Y pasan muchas cosas, conoce a una mujer de la cual como que se enamora, él crece, de hecho van pasando los años, su familia le lleva comida, tratan de convencerlo, llega gente de otras partes, tratan de platicar con él, y él sigue viviendo y va creciendo. Entonces hasta ahí los dejo porque es una historia que la van a disfrutar. También es comicidad, hay mucho humor, fantasía, pero repito, en el trasfondo está eso de cuando alguien se planta es un fin o tiene unos objetivos bien específicos y no hay nada que los cambie. El aferrarse a sí mismo creo que tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. Bueno, los invito a leer a Italo Calvino, no nada más este texto pertenece a lo que le llaman la trilogía de nuestros antepasados, que son 3 novelas: El Vizconde de Mediado, El Caballero Inexistente y esta que recomiendo, El Varón Rampante. Pero bueno, cualquier lectura de algún texto de Italo Calvino lo van a disfrutar, como por ejemplo Las Ciudades Invisibles, una obra extraordinaria también. Bueno, para nuevas entregas. Eso es muy, muy interesante porque yo cuando empezaste a hablar de eso, precisamente empezó como que a inquietarme un poco esa cuestión. Pero el punto es las circunstancias, el contexto en el que se desenvuelven también juega a su favor o en contra. Claro. Entonces, no sé si creo que Armando comentaba lo de que en la industria que se necesita, que la actitud y que esto, pero la actitud también es algo que se va forjando en tu historia personal. No, sí, obviamente. Ajá. Y tu historia personal también determina un poco
cómo vas tú a enfrentar las cosas. Y depende del contexto. Del contexto. Es que si tú creces sí. en un ambiente en el que tus padres te van diciendo, o tú dices quiero ser el mejor futbolista y te dicen que no, que eso es para gente de dinero, que tiene etcétera, dinero, ¿no? sí. Entonces también van minando un poco, yo le llamaría como que te amputan el espíritu, ¿no? Exactamente. Y eso también a su vez incide en tu carácter si ya lo posees. Ujú. Porque bueno, el talento está en todas partes. Me refiero a que no importa a veces el contexto. Ajá. Me acuerdo de un Pues caso, económico, ¿no? hablando de casos verídicos, ¿no? Ujú. El creador de una revista, la que fue en su momento con la competencia de Playboy, Hustler, y hay una historia que se llama Larry Flynn. Sí, claro. Y ahí narra, ese cuate era así de sureño y desde los 10 años vendía licor, fabricaba licor y vendía. Claro. Así a la gente del monte, imagínate. Sí. Y hay así comienza la película, que él se lo lleva a un viejito que vive en el monte, y cuando regresa va con su hermano, un hermano más pequeño, y cuando regresan a donde él produce era una familia pobre, pero muy pobre. Está su papá ahí, que era un borracho, Sí. bebiéndose su licor, ¿no? Y lo empieza a perseguir, hasta le dispara. Y le dice el hermano, ¿y por qué le haces eso? Dice, porque está aprovechándose de lo que es mío, yo produje eso. Sí. O sea, ¿por qué se lo tiene que robar? Ahí ya no es ni siquiera lo del papá. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que se le ve ahí a un niño de 10 años el carácter así de que esto es mío, yo lo estoy haciendo. ¿Y qué formó este cuate finalmente? Un imperio, ¿no? Comunicativo. Claro. Sí, así Ajá, es. de la nada, o sea, del contexto donde salió no era nada propicio, pero su ímpetu, el carácter, Sí. el querer hacer algo. Sí. ¿Y cuántas historias hay en historias? Sí, claro. De hecho, ese es un punto, pues yo creo que es interesante a tomar en cuenta. No creo que sea la explicación definitiva a que la puedas hacer o no, en el sentido de la pregunta que planteabas. Porque hay personas que tienen todo en contra y salen adelante. Hay personas que tienen algunas cosas en contra y salen adelante. Y hay personas que no tienen nada en contra y salen adelante. Y hay ¿no? personas que tienen todo a favor Y no salen adelante. Sí, también, claro, ¿no? ¿no? Todas las combinaciones. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, retomando un poco el libro de los Outliers, habla en una parte del libro de una persona que se consideraba hasta el momento que escribió el libro, porque ese libro es como de los 80s, 90s, Fer. No sé exacto. No sé. Bueno, entrevista en ese momento a la persona que se consideraba la más inteligente del mundo en el sentido de IQ, ¿no? De que en estas pruebas había salido con más de 150 puntos, o sea, algo así extraordinario, ¿no? Pero era una persona que no tenía dinero, no era famosa, ¿no? Solamente se le reconocía el hecho que cuando hacían las pruebas de IQ él salía muy alto, ¿no? Y entonces él, en el sentido de analizar la historia de Bill Gates, analiza la historia de este personaje, ¿no? No será Tesla. Y entonces cuando analiza la historia de este personaje, pues resulta ser que este personaje incluso ni carrera universitaria tenía. Y entonces cuando le pregunta que por qué no tenía carrera universitaria, cuenta todo el contexto, pero a grandes rasgos dice que la persona esta se justifica en el sentido que él no podía llegar a la universidad temprano porque vivía muy lejos de la universidad, y que en alguna ocasión le pidió permiso a un profesor para asistir o no asistir a la clase, y que el profesor se lo negó, y que a partir de esto él se desmotivó y nunca pudo terminar la carrera. Entonces esa es una situación que desde el punto de vista de este personaje brillante, pues fue una traba. Y aquí sale algo importante, ¿no? Él era lo suficientemente inteligente de forma racional, pero no era lo suficientemente inteligente emocionalmente para afrontar ese rechazo, porque él solicitó algo y al final pues le dijeron no se puede, ¿no? Y él, en lugar de buscar otros medios, otras alternativas, otras cosas, él describe que eso fue un punto importante, ¿no? 2008. ¿2008? Ah, yo lo estoy mandando hasta los 80s. Ok, entonces, a la par, analiza el caso de, creo que es Heisenberg, no sé, alguien que tuvo que ver con la bomba atómica. Heisenberg.
No, Oppenheimer. Oppenheimer, El director el del director proyecto del Sí, Manhattan. él habla de, no sé si es exactamente de él, vamos a decir que habla de un investigador que estuvo muy inmerso en el proyecto Manhattan, ¿no? Y entonces él, cuando analiza su historia de vida, está muy cabrón lo que dice, ¿no? Porque resulta ser que él no era tan brillante, ¿no? Y que se le acusó de haber querido envenenar a su asesor. Manches. Sí. O sea, él en el libro dice que había sido acusado de asesinato porque había tenido roces con su asesor. Era Szilard entonces, ¿no? Ah, Leo Szilard, Leo Szilard, sí. ujú. Bueno, por eso, un personaje, premio ¿no? Nobel de Él, física. él narra esto. Entonces dice, imagínate, esta persona que no ha sido tan brillante en su vida académica. A lo mejor no es él porque él fue el No, premio Leo Nobel. Szilard No, fue creo premio que, Nobel no, de creo física. que fue creo. Oppenheimer. Oppenheimer, Ajá. pero era inteligente Oppenheimer para organizar gente para... Y fíjate cómo salió adelante. Salió adelante porque, no siendo tan brillante, haber sido acusado de asesinato de su asesor, que no lo quería graduar por lo mismo, ¿no? A pesar de todas esas, digamos, cosas en contra, tuvo la suficiente habilidad para ser uno de los personajes más importantes del proyecto Manhattan. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues resulta ser que esta parte emocional, carácter, aunque muchas veces no se toma tanto en cuenta en unos círculos, pues resulta ser un complemento que está ahí, ¿no? O sea, aunque no lo digas, todas las personas que tienen una licenciatura, una prepa terminada, un posgrado terminado, de alguna manera tienen un carácter, una cierta motivación para haber terminado las cosas. Ujú. En el caso, fíjate, para concluir con esto de Oppenheimer, su personaje es muy interesante porque él era obviamente de formación científica, pero también tenía las habilidades para poder... Fíjate, ¿cómo puedes hacer que se pongan de acuerdo un conjunto de frikis? Estoy exagerando, pero o sea, científicos, gente sumamente inteligente, focalizada, Sí. y la parte administrativa de un megaproyecto. Claro. Entonces, a quien tienes que poner al frente de algo es una persona que sea como un puente entre lograr que haya sinergia entienda de en todos una esos- cosa y de otra. Porque imagínate las personas que con otra formación que los científicos ya sabemos cómo son. No es una crítica, sino que es una ubicación. Y la gente que tiene más tipo de pensamiento, más como le llaman en el argot filosófico, razón instrumental, que va orientada a obtener solamente fines, Sí. ciertos fines, y que son muy prácticos. Entonces, una persona tan inteligente como Robert Oppenheimer lo ponen al frente de un proyecto de los más trascendentes de la historia, porque así se le puede ya catalogar, porque cambió muchas cosas después de esto. Sí. Dejen de la cuestión de la guerra. Entonces, el punto es que creo que Robert tenía precisamente la capacidad de tanto esto que estamos comentando ahorita, una persona inteligente, pero a su vez una persona resiliente, Así es. con habilidad emocional para poder servir de puente. Entonces eso también históricamente le achacan mucho el logro o los éxitos de ese proyecto a él. A la parte administrativa que Ajá. llevó, ¿no? Al conjuntar estas mentes raras, porque ¿no? él podía dialogar con estos, dialogar con estos. Sí. Entonces son personas que son más superdotadas en términos de que... Todas las habilidades. Términos Tienen todas las generales, habilidades, Términos ¿no? generales, sí. Porque la gente que es extremadamente inteligente, pues a veces carece de esas habilidades, ¿no? O sea, la gente tipo Sheldon, como en Big Bang Theory, Sí. pues es sumamente inteligente, pero tiene ciertas carencias en empatía, en otros aspectos. Eso es algo muy característico. Así es. Pero hay otro tipo de gente que es muy resiliente, muy empático, son personas muy prácticas y que logran como lo que se necesita en la industria, ¿no? Que decía el jefe que comentabas, Armando, de que pues yo quiero más que tengan una actitud que le echen ganas, ¿no? Así, un lugar común. Cuidado. En fin, pero creo que estamos llegando a un punto en el que habría que precisar un aspecto desde mi punto de vista.
como que parecería de principio que estamos planteando que, bueno, por un lado se necesita esto, por el otro esto. Sí. Pero sigue ahí la pregunta que yo planteé al principio. ¿Qué es más importante? Exacto, ¿no? Yo creo que ahí es una... Aunque no se haya dicho... Bueno, tal vez yo no lo haya visto tan transparente siempre. Lo comentaba hace un rato, ¿no? Yo creo que ahí esa parte siempre está inmersa en un triunfo, ¿no? El triunfo, llámese conseguir un trabajo, obtener un grado, ser feliz, salir de un problema personal, ¿no? Yo creo que esta parte siempre está inmersa, pero siempre ha sido, por lo menos no tan claramente valorada, ¿no? Siempre se le ha menospreciado, ¿no? Lo primero que te dicen cuando tienes un logro de este tipo, resuelves un problema, qué inteligente eres, ¿no? Pero nunca se dice qué huevos tienes, ¿no? ¿No? Y realmente yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Cuando es que va de la mano, ¿no? Lograste en parte eso porque tienes muchos huevos. Uh-huh. Pero, o sea, sí o no. Pero de hecho más o menos ya hemos dicho que, bueno, hemos estado como más o menos de acuerdo en que no basta, o sea, sí es importante tener, yo creo que las dos, no más una que la otra, sino tener las dos. Obviamente sí se van a fijar en el que tengas tengas buenas habilidades, ¿no? Para el trabajo que se requiere, hablando del trabajo. Sí se van a fijar en que tengas carácter. Pero también lo que decíamos es las circunstancias, o sea, también es un tercer ingrediente. Es un tercer ingrediente. Es como una prueba de fuego. Exacto. Entonces sí se tienen que conjuntar las tres, porque claro, puede haber gente muy capaz y que tenga todas sus habilidades emocionales a tope y no se le presenta ninguna oportunidad, pues a lo mejor termina siendo algo no tan relevante, ¿no? Un X, ¿no? Exactamente, un X. Pero si se le presentan las oportunidades, pues puede ser alguien, un director. Trampolín. Exactamente, puede ser el trampolín. Entonces yo creo que sí se necesita de esas tres cosas, ¿no? Hay un dicho que dice, coloca a un individuo en una circunstancia y aflorar lo que realmente es. Incluso por ahí alguna vez había, no sé si fue un meme, porque ya todo lo que sé, lo vi en un meme, ¿no? Son las referencias de Rafa. Te cito los memes, güey, en lugar de autores, ¿no? Decía, la suerte es la combinación de la oportunidad y la preparación. Exacto. Es más o menos la idea de Malcolm Gladwell, ¿no? Y exactamente, él dice que ok, todas estas personas pues le dedicaron esas 10,000 horas de práctica que él habla, que si se traducen a tiempo más preciso sería más o menos 10 años, ¿no? 10 años de práctica, ¿no? Pero él habla que también esas personas estuvieron bajo circunstancias favorables, ¿no? Favorables para ellos, no para el común, ¿no? Favorables para ellos en ese momento. Y bueno, creo que nos queda claro esta parte de la inteligencia racional, por llamarla así, inteligencia emocional, ¿no? Y las circunstancias en las cuales te desenvuelvas. Y precisamente en las circunstancias en las cuales te desenvuelves, pues yo creo que esa es una parte que mucha gente que no tomamos en cuenta, que es precisamente esta parte de tu historia de vida, ¿no? Cuando una persona viene de un extracto socioeconómico bajo, ¿no? Resulta ser que la parte emocional pues no es fomentada, ¿no? Eso es casi un común, no quisiera generalizar, eso es un común, ¿no? Y eso implica que las circunstancias influyen mucho, pero también esta parte, como no se nutre la parte emocional, bueno, más bien quisiera decir, sí se nutre, pero se nutre negativamente, ¿no? O se nutre distorsionada. Todo es difícil, yo no nací para esto es para gente brillante, sí, ¿no? Entonces empiezas a hacerte una serie de prejuicios, porque desafortunadamente, aunque tengas todas las ganas del mundo y todas las habilidades del mundo, pues no tienes esa perspectiva tan clara, ¿no? Yo hablaba con Armando, yo siempre le digo que es el pack pobreza, ¿no? El pack pobreza, exactamente, ¿Y es six pack o tetra pack? El pack pobreza no es que no tengas que comer, ¿no? Que eso para empezar es un gran problema, ¿no? El pack pobreza implica en que tienes pobreza espiritualmente hablando. No sabes de literatura, crees que todo es difícil, crees que te lo mereces porque Diosito así lo quiso. Básicamente lo que está diciendo se resume
de alguna forma baja autoestima. Sí, claro, te fomenta En no creértela, ¿no? Lo que te fomenta la baja autoestima, ¿no? Entonces, a veces cuando... Y esta baja autoestima no es tan así, tan telenovelesca, ¿no? ¿En dónde se da la baja autoestima? En una persona que está en un extracto socioeconómico más bajo, ¿no? Pues en que tu trabajo te queda 3 horas, ¿no? Vives en Chimalhuacán, ¿no? Y trabajas del otro lado de la ciudad. Tienes que pararte a las 5 de la mañana con el metro que está hasta la chingada en esas líneas, ¿no? Tienes que meterte, llegar todo sudado a tu trabajo, por decir una estupidez, ¿no? Sí. Todo sudado a tu trabajo, incluso hasta te robaron algo en el transporte público, se subieron a asaltarte. Llegas y órale, cabrón, está en su pinche salario mínimo de no sé cuánto está ahorita, menos de 100 pesos. Y su ¿no? carga de trabajo que no... Y órale, cabrón, chinguele, ¿no? Y entonces, esta parte que la vive la persona, ¿no? Pues muchas veces no es lo suficientemente capaz de expresarla, ¿no? Entonces al final la gente que juzga a estas personas dice, pinche güey siempre llega tarde. No mames, güey, es un güey que... Cuando tú no sabes acerca de sus circunstancias. ¿No? Porque también cómo va a haber coherencia, mira, o sea, la persona cómo va a encontrar una coherencia entre que dice, ¿de qué sirve que me esfuerce más si no hay una retribución? Sí. Y no tiene que ver con una cuestión de los prejuicios, ya es una cuestión de realidad. Sí, claro. Estás hablando del contexto, ¿no? Sí. Cuando creces en un contexto o te desenvuelves en un contexto en el que por más que hagas, de repente no hay, ahí me metería un poco para regresar al tema, bueno, este es el tema, pero ahí se necesita un poco de más carácter. Sí, exactamente. Porque, ¿qué necesitaría la persona? Bueno, a ver, si no me funciona esto, decía el dicho que le atribuyen a Einstein, ¿no? Si sigues haciendo 100 veces lo mismo, nunca vas a obtener resultados distintos. Haz las cosas, sí, para obtener resultados distintos, haz distinto las cosas. Claro. Entonces, retomando un poquito, entonces, esta circunstancia añadida a que tienes que regresar y ya están chupando en la esquina de tu casa, ¿no? Yo hablo un poquito de eso porque es más o menos lo que vivía, ¿no? Y puta, güey, ya está el güey que le caes gordo porque no lo saludas, ¿no? Y entonces pues no tarda el momento en que va a llegar a pedirte dinero, ¿no? Que le des para una caguama, ¿no? Y tú, puta, no traes dinero, ¿no? Y entonces si no te pones a chupar con ellos o te juntas con ellos, eres puto, ¿no? Y entonces ahí te andan buscando. Te sientes mucho. Y te sientes mucho, pinche güey se cree mucho porque estudia la secundaria, ¿no? Entonces todo este tipo de circunstancias, ¿no? Ahí está mi tío que quiere que me meta a bañar con él, ¿no? Eso ya le pasó a él. No, es una broma recurrente en las redes sociales, ¿no? Mi tío quiere que me meta a bañar con él, ¿no? Y estos puntos es lo que yo creo que reclama la sociedad, ¿no? O sea, esta sociedad que reclama de no tenemos oportunidades o tú todo lo tienes fácil, yo creo que tal vez las palabras que está ocupando no son las necesarias. A veces es mejor complicarle las cosas a alguien. Perdón, no son las necesarias, son las correctas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escuchaba mucho una estación de radio que es Ibero 99. Y entonces había una chica que llevaba un programa en la mañana que se llamaba Surtido, ¿no? Y ella era una chica que había estudiado en la Ibero, esa estación es de la Ibero, y ella decía que de repente ella venía de un CCH y fue becada en la Ibero, y ella decía que de repente la gente le decía cosas como güey, tú eres como privilegiada, ¿no? Y ella decía así como, no, espérate, güey, yo también le chingo, yo también me paro a las 5 de la mañana, yo también trabajo 12 horas, y tal vez no es tan bonito como tú lo crees, ¿no? Y lo que yo pensé, porque en ese momento solo escuchaba la estación, es que ella entendió mal y ellos lo dijeron mal, ¿no? O sea, ellos no le estaban reclamando que fuera floja, ¿no? Ellos le estaban reclamando, güey, yo no tengo que básicamente jugarme la vida, ¿no? Diario para ir a mi trabajo, ¿no? O sea, el reclamo no es en la cantidad de trabajo o en la flojera, ¿no? Sino es en esta situación de que tal vez tienes que trasladarte tanto, y no es porque tú lo decidas, ¿no? O sea, a lo mejor ahí te tocó vivir y donde te gusta, o donde tienes que estudiar está 3 horas, ¿no? Que no hay condiciones para exactamente. el desarrollo. Entonces, de repente, cuando las personas que están en un extracto social más alto se sienten agredidas por los comentarios del tipo, bueno, pues es que tú lo tienes todo, ¿no?
ese todo ellos lo relacionan a esta cuestión de yo no soy floja, yo también viajo en metro, yo también. Sí, güey, pero pues no está tu tío queriéndose meter a bañar contigo. No está el pinche marihuano que en cualquier momento se le loca el pedo y te pica, güey, por quererte quitarte tus pesos, ¿no? Entonces, hay unas situaciones que una gente que vive en un extracto social más alto tal vez no llegue a entenderlas, ¿no? Porque y pues, tal viceversa vez no también. viene de allá. Sí, claro, o sea, te digo, el reclamo a estas clases sociales más altas es un reclamo que, bueno, no tendría ni que hacer, ¿no? Pero es como, güey, o sea, a mí no me des, a mí ponme donde hay, ¿no? Pero fíjate, ¿sabes? Rafa, o sea, hay algo muy curioso, porque de repente identificas, ya que hablas de esa, sin desviarnos mucho, pero Sí. de que estas personas que están en un cierto extracto social, socioeconómico más alto, los ves actuar, los ves cómo se desenvuelven, los ves el tipo de habilidades que tienen y de repente descubres achis. Pues acá, por ejemplo, en este extracto, en el otro, hay gente que tiene esas mismas habilidades, esa misma inteligencia y todo. ¿Y por qué no está así? ¿Por qué no está así? ¿Por qué no está en esas condiciones? O sea, ¿no? ¿Por qué no está en esas Porque es condiciones? pobreza, güey. Quizás es eso, o sea, Sí, güey. porque entonces te das cuenta que quizá también para llegar a lo que obtuvieron estas personas, Importa no se el necesita contexto. mucho, o quizá lo Sí, único claro. que se necesita es el carácter, regresando al tema. Sí, claro, o sea, vaya, el punto... Ellos tienen más, quizá el carácter, no son tan inteligentes, Sí. porque yo lo he visto, una vez le conté a unas sobrinas, ¿no? Pues es que conozco a otras dos niñas que son de la edad de ustedes. Una ya está estudiando en Francia, la otra se fue de mochila al hombro a España. Sí. Y ustedes no pueden ni entrar a la UNAM, ¿no? O sea, pero mi punto es que no veo ninguna diferencia en el grado de inteligencia. No, lo que pasa que están... Pero están- las otras vivieron en un contexto en el que las circunstancias les ofrecieron mejores condiciones, los trampolines. Sí. Exacto, o sea, el punto Ajá. es ese, o sea, no es que sean mejores o sean peores los extractos socioeconómicos, sino que no hay un canal de comunicación directo. O sea, lo que te podía yo reclamar, lo que te podía reclamar a alguien de un extracto socioeconómico más alto, a alguien de un extracto socioeconómico más bajo y viceversa, pues no están en contexto, güey. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, vaya, no se trata de decir son mejores o más inteligentes, sino hay situaciones que no entienden. Sí. A lo que voy es lo siguiente, y esa es una pregunta que yo quiero dejar ahí, A ¿no? Fermín la contesta ahorita. Ajá. Una situación que yo quiero dejar ahí, ¿no? Más bien la postura que yo quiero poner ahí es que en realidad el hecho de que alguien diga, ¿no? Él no quiere por flojo, o él no quiere porque le da flojera, o si quisiera tendría mucho dinero, como es el concepto capitalista mal visto. Yo creo que no está bien, ¿no? O sea, porque en un análisis está inmerso las circunstancias, la inteligencia emocional y la inteligencia racional, desde como lo estamos abarcando nosotros, ¿no? O sea, esa es la postura, ¿no? El hecho de que digas que alguien no tiene porque no quiere, o no hace porque no quiere, yo creo que no está necesariamente, fácil, sí. no creo que necesariamente sea ese el argumento, ¿no? Esa es mi postura, ¿no? No que tenga razón ni uno ni el otro, sino yo creo que se tiene que analizar más, ¿no? Ok. Está pobre porque quiere. Exacto. Exacto. No manches. Sí, exactamente. De hecho, ese era el Sí. punto. Entonces iba más o menos. La visión reduccionista es esa frase, o sea, de él es pobre porque quiere, ¿no? O Así. bueno, en ese sentido va, ¿no? Y yo ya la he escuchado varias veces y yo siempre que la escucho yo abro el Te debate. prendes, güey, así. Abro el debate que resume un meme también. Sí, los memes son muy los buenos. memes. A ver, positivista, a ver, ráscate la espalda con el codo. si querer es poder, a ver, ráscate la espalda con un codo. Entonces, pues no, o sea, tienen que darse muchas circunstancias, o sea, no es tan simple, no se puede reducir a eso, ¿no? De, tú no tienes mi estatus social porque no quieres, ¿no? Exactamente. No, pues sí quiero, pero, o sea, pero ¿cómo? Dime cómo, O sea, ¿tú ¿no? crees O sea, que no quisiera la sí, gente o sea, estar como tú, traer tu carro? sí, Entonces, claro que sí. Y yo creo que también hay veces que la gente está en una situación. La mitad de México es pobre, güey. Ujú. Yo Más, creo que más. más de la mitad de México es pobre, güey. O sea, hay veces que la pobreza es tan abrumadora, güey, que no te preguntas ni por querer ser. Pero ahí podemos regresar a algo que planteabas hace rato. El pack pobreza. Sí, pero en parte
hay pobreza material y pobreza espiritual. ¿Cuál es más densa? La pobreza es el pack, güey. No, pero es que incluso puede haber gente que vive en una mansión pero tiene pobreza espiritual. Y al revés también, ¿no? Ajá. Alguien O sea, que no tiene tanta capacidad económica, pero que sí... Es sí vivo, tiene- está vivo el Exactamente, ser. sí. O sea, Sí, mi sí, punto sí. es que la marginación, por ejemplo, la pobreza espiritual, es la que en parte quizá es la causa de... Porque hablabas hace rato también de las cuestiones de... te enfrentas a situaciones como el que te roben, que tengas que viajar 3 horas, que en el barrio te asalten, etc. Y la gente, esas son circunstancias que juegan en tu contra en parte. Y hay otros que no tienen esas circunstancias. Ajá. Y entonces, al no enfrentarse a esas circunstancias, pues su desenvolvimiento puede ser un poco más fructífero porque no tienen que batallar con todos estos asegúnes, peros, etcétera. Y entonces ahí es donde entra de que tú crees que son pobres porque quieren, pues porque las mismas circunstancias no se lo permiten. Sí. Ajá. Sí. Porque también han crecido con una idea, también hablabas de lo que te van inculcando, lo que te dicen, tú no puedes, etc. I'm ahead, I'm the man. Oh, I'm the first mammal to make plans, yeah. I'm at peace with my lust. Oh,
sobre la psicología del hoyo. Provengo de un barrio popular, de esos poblados de personajes como el padre de familia, de 5 o más miembros que trabaja todo el día y apenas obtiene para comer, donde existen personajes como el vecino que se dedica a atracar en los micros y cotorrea como si nada con chavos y señores, echándose unas cervezas en la esquina de la cuadra, donde además también puede echarse un gallo. Sí, un barrio donde crecí preguntándome si el mundo se reducía solo a esa versión. Precisamente, esa y muchas otras preguntas, algunas de estas ya respondidas, son las que me llevan a comentar sobre algo que creo es la causa de que muchos de los que provienen de lugares, contextos y atmósferas como estas, no logran avanzar. Creo que todo se reduce a la manera en que suelen pensar las personas, es decir, a que acuñan lo que llamaría una psicología del hoyo. La creencia, entre otras cosas, de que por más que lo intentes, las cosas seguirán igual. La creencia, a su vez, de que quien tiene ideas progresistas se cree mucho. La creencia, por tanto, de que las cosas extraordinarias no están hechas para uno. No se me malinterprete. No deseo hablar de mediocridad, pues ésta se encuentra en todos los contextos socioeconómicos. Solo hay que ver la mediocridad de aquellos y aquellas que, teniendo todo a su favor, simplemente se dedican a no hacer nada interesante e importante con su vida. Anécdotas de dicha psicología existen muchas. En mi misma familia las hubo y las sigue habiendo. Como cuando me decían, ya deja de leer, te vas a volver loco. No me vengas a sonsacar a mis hijos con tus ideas, yo los educaré a mi manera. La gente como tú, que estudia y se siente mucho, no cree en nada. Uno tiene que creer en la iglesia porque no hay de otra. Lo que me lleva a una pregunta básica. ¿Por qué la mayoría de las personas de dichos contextos, a pesar de tener los medios, no salen de ahí? Conozco a muchos amigos de mi ex barrio, con los que crecí, y que de una u otra manera han salido adelante con sus negocios, pero a diferencia de mí, ellos siguen viviendo ahí, en el mismo lugar donde exponen a sus hijos a que los atraquen cuando regresan de la escuela, a que miren cómo mucha gente llega a toda hora a tocar la puerta de uno de los vecinos, pues resulta que este vende coca, crack, mota, e incluso verán un tiroteo. Pienso que lo anterior se debe a una especie de sentido de pertenencia geográfica, como si se perteneciera a un clan, y el lugar donde crecí, que quizás es el único que conozco, me dice que lo mejor no es complicarme las cosas viviendo en otro lugar, pues a fin de cuentas ya conozco cómo funcionan las cosas aquí y puedo sentirme un rey en el barrio. ¿Será que la misma psicología que uno acuña no nos permite ver más allá? He conocido a chavos y chavas con más capacidad que muchos otros que crecieron en medios desahogados, pero que su misma manera de pensar los lleva a quedarse en el mismo lugar donde nacieron y crecieron, y que lo más probable será el mismo donde nacerán y crecerán sus hijos. Son los mismos chavos que piensan que cruzar el charco es como un sueño inalcanzable, cuando cualquier hijo de vecina lo hace. Que conocer a gente famosa de la televisión es resolver algo de la vida. Esa psicología del hoyo es la encargada de mantenernos a raya, ya que resulta más fácil pasarse la vida quejándose y añadiendo el hubiera a nuestro discurso, que esforzarse y realmente emanciparse de muchas maneras de pensar y concebir las cosas, las cuales han sido como un pan de cada día. En la psicología del hoyo no hay lugar para nuevas ideas, para nuevas maneras de pensar y actuar. Se acepta lo que se tiene y lo que se observa, y todo eso es lo único que existe. No hay lugar también para los riesgos de enfrentarse a otros contextos, pues lo mejor es el terreno de confort. Es decir, las incertidumbres no aplican, ya que implican un riesgo. En la psicología del hoyo, todo aquello que implique un cambio es una amenaza, como amenazas son las personas que propugnan por un cambio. Finalmente, muchos pueden decir que el que la gente no progrese solo está relacionado con su poca capacidad, con su falta de cultura y conocimientos, con su falta de temple. Yo creo que solo tiene que ver con que se aprenda a levantar la voz, con que uno se atreva a cambiar a sí mismo y a cualquier cosa. El problema comienza cuando te hacen creer, y lo crees,
que llevas la psicología del hoyo hipostasiada en el espíritu. Postdata. Cabe aclarar que entiendo por progresar no aquello que implica un aumento de nuestras condiciones materiales, sino un aumento de nuestras condiciones espirituales, intelectuales y territoriales. Si se comienza por ahí, lo material llegará por default. Hay un ciclo fuerte que yo he notado, la religión y muchas cosas del contexto de la pobreza te sumen en eso mismo, o sea, es un ciclo así bien fuerte. Así fuerte, de me va mal, pongo la otra mejilla. Exactamente, ¿no? sí. O sea, cosas que enseña la religión son para mantenerte ahí, o sea, que ahí te quedes, que ahí tú y tu descendencia, ahí quédense, ¿no? Ese tipo de cosas nos regresa como que a la misma pregunta. A mí siempre me ha interesado el tema y cómo relacionas la inteligencia con otro tipo de actitudes y carácter, ¿no? A mí sí, eso me ha interesado y bueno, pues he sacado algunos artículos educativos con eso, ¿no? Con mi esposa. Pero bueno, sí, porque es muy interesante y yo creo que un poco el origen sería como que el abrir primero el concepto de inteligencia, ¿no? Primero la inteligencia como el IQ, como la parte académica, como esa definirla, parte. ¿no? Definirla y aparte pensar que es fija, ¿no? Que siempre es lo mismo. Estaba buscando las referencias de la Universidad de Salamanca, ¿no? Lo que Natura no da, Salamanca no presta, ¿no? Esta idea de que incluso para ser exitoso en la universidad o en la escuela, pues debes tener cierto tipo de inteligencia. Lo que han dicho es que esa inteligencia va acompañada también de otro tipo de habilidades, las soft skills que ahora hablan, ¿no? Y eso a mí siempre me ha parecido muy interesante porque yo creo que ahorita ya no puedes separar la inteligencia de lo que dice, ¿no? Abrir el concepto a las inteligencias múltiples o a los diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, yo tengo mi creencia de decir que la inteligencia, digamos, académica te va a llevar como máximo hasta donde tu inteligencia emocional te permita. Okay. O sea, la inteligencia emocional es lo que te va a dirigir. Te va acotando y no tan solo eso, sino va a ir dirigiendo el flujo de a dónde quieres aprovechar todo ese potencial o talento que tienes, por ejemplo, para la parte académica, ¿no? Entonces, si tú no sabes dirigir bien la parte de la inteligencia emocional, entonces, pues no puedes ser exitoso, como decía el ejemplo de Malcolm Gladwell, ¿no? Tú puedes ser muy inteligente en cuestiones académicas, pero si no tienes habilidades emocionales que te permitan desarrollarlas en un contexto muy claro y en un objetivo muy claro, entonces no vas a tener ese éxito. Y bueno, leyendo lo de actitudes, pues los psicólogos, que no soy especialista, separarían en creencias, en las emociones y en los valores. Entonces, bueno, mi hermano que sí es psicólogo me aclara un poco, ¿no? Emoción es eso de emoción, emotion, ¿no? Es como una energía potencial. Lo que te mueve. Es como una energía potencial que te mueve antes del movimiento, ¿no? Que tiene que ver con una tech talk que te decía, ¿no? Exactamente. Tienes que ver tus objetivos como tienes que poner motivadores, ¿no? Exactamente. Y esos, bueno, hay motivadores intrínsecos, extrínsecos, etcétera. Pero esta idea de, también lo que me comenta mucho mi hermano es eso, ¿no? Es la emoción, es lo que yo siento. Incluso mucha gente te dice, no, yo te voy a decir la neta, ¿no? Yo te voy a decir lo que yo siento, ¿no? Porque para ellos lo real es lo que sienten. Sí. Y no podemos separar esto de las creencias, que es un poco lo que están diciendo. Es toda una circunstancia de vida te puede llevar a ciertas creencias. Lo que era la religión. Lo que era la religión y todo eso. Entonces, lo que pasa es que encarnas esas creencias, las encarnas en la realidad y creerías, valga la redundancia, que son ciertas, no sé, o sea, y esas creencias es una manifestación diferente de lo que sientes. Entonces, yo ahorita, en mi punto de vista es que la parte racional de la actitud serían las creencias. Y de alguna forma, una manifestación diferente de las creencias es internarlas, y eso crea la emoción que uno siente y que en algún momento se manifiesta como un sentimiento, un objetivo, una necesidad o una situación de ese estilo. Pareciera que uno no puede más que sentir como una expresión de lo que yo soy. Okay. Pero esa expresión de lo que yo soy proviene de las creencias también. Si tú quieres modificar tus emociones, sí, entonces tienes que modificar tus creencias.
¿Por qué, por Creo ejemplo? que eso, que le diste el clavo, güey. Es que sí, es que tiene que haber una evolución. Es como como cuando escriben un guión en una película. Debe haber una evolución de los personajes porque si no va a cuajar la historia. Entonces, cuando de repente llegan a un nudo en el que todo lo que parecía a favor de un personaje cambia, y ahí es donde está el que haga clic incluso con el Sí, el espectador. momento crítico de la decisión moral. Cambia todas las circunstancias. Entonces también estoy de acuerdo con lo que plantea Fermín, en el sentido de que debes de transformar, digamos, tanto sentimientos como, bueno, no lo dijiste así, pero sentimientos, creencias, ideas, debes estar en constante evolución. Quizá es uno de los problemas de lo que planteabas hace un momento en términos de, bueno, ¿qué hace que una persona quizá, o la pregunta que planteabas de que es pobre, o no la pregunta, sino ese juicio que plantean algunos tipos, es pobre porque quiere, ¿no? Sí. Pues quizá es pobre, no quiere eso, pero es pobre quizá porque no ha evolucionado, no ha transformado Las circunstancias, las creencias, no ha... Sí, o sea, es que una cosa es que las circunstancias, porque mira, o sea, tú vives en un barrio, y eso no va a cambiar, o sea, el barrio, Es el barrio. el contexto va a seguir así siempre, Sí. pero tú tienes que transformar esa realidad de tal manera que juegue a tu favor. O sea, aunque te dijeron a ti cuando ibas a la secu, ¿no? Que te crees mucho, que no sé qué, la fregada, de todos modos tú transformaste esas circunstancias a tu favor. De tal manera que quizá no hiciste caso, tenías que batallar doble, etcétera, y te centrabas, te focalizaste. No caíste víctima, digamos, de ese discurso que te podría seducir, que sedujo a muchos. Y bueno, esta palabra que dijiste de focalizarte, yo creo que es bien importante, ¿no? Voy a pasar esta palabra a un caso, ¿no? Que tengo claro. Dentro de la inteligencia emocional, también en la dirección de para hacerla en la vida, ¿no? Hay un investigador en Simvestar, no sé si lo conozcan, se llama Pablo Rudomín, ya no he oído hablar de él. Sí, claro. Es un güey súper cabrón, ¿no? En neurobiología y estas cosas, ¿no? Yo tenía un conocido que hizo su doctorado con él, y Pablo Rudomín es un investigador mexicano tan reconocido que en los 80s ganó el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Que es algo así como el Nobel para los latinos, ¿no? Sí. Entonces, mi cuate Enrique Contreras, puta, un genio, ¿no? Luego habría que hacer un podcast de los genios que conoces en la vida, ¿no? Él me decía que cuando platicaba con Pablo Rudomín le decía, no, güey, yo conocí gente más inteligente que yo, cabrón, ¿no? Pues sí. En el sentido racional, ¿no? Estamos hablando ahorita de esta inteligencia racional. Pero eran güeyes tan inteligentes yo lo asociaría en este momento, y no eran tan inteligentes emocionalmente que andaban queriendo hacer de todo, ¿no? Eran güeyes brillantes en un área y se iban a otra área y se iban a otra área. Yo, en palabras de como me lo contó Enrique, que Pablo Rudomín le comentaba, yo no soy tan brillante como ellos, dice, pero no soy pendejo. Dice, me queda claro que no soy tan tonto, racionalmente hablando, pero no soy tan inteligente como ellos. Pero que tuve algo en yo, ¿cuál fue la diferencia, no? ¿Por qué yo soy más reconocido que ellos? Porque yo me enfoqué. ¿En qué se enfocó? En estudiar una área y una especialización. O sea, él le pegó a algo. Y eso también es inteligencia emocional. Es que tienes que potenciar tus propias habilidades. Estás decidiendo, estás tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Y estas decisiones que cambian tus creencias se reflejan en tus emociones, ¿no? Entonces yo me imagino en algún momento, bueno, ahí cierro esta parte, yo me imagino en un momento a Pablo Rudomín diciendo, puta, güey, tengo que decidir si estudio A o estudio B. Voy a estudiar A. Y eso también es inteligencia emocional, güey. Claro. Sí. O sea, ¿sabes? Es decir, voy a renunciar a otras cosas, ¿no? Porque es renunciar, güey. O sea, tienes que dedicarle tiempo a tu investigación porque esta área es la que me apasiona. Entonces, es un ejemplo muy distinto, ¿no? De cómo también el carácter, la inteligencia emocional y todas las circunstancias se ven combinadas en este ejemplo exitoso de investigación,
¿no? Ujú, sí. No necesariamente los ejemplos tienen que ser tan trágicos como los he venido comentando y los hemos venido Hay gente comentando. superdotada que son incapaces de quizá de funcionar en ambientes o lo que sea, pero se sientan, hacen algo y lo crean y ya, o sea, hay gente superdotada. Y este es un ejemplo en donde la inteligencia emocional ayuda en una capa más alta, ¿no? O sea, esta inteligencia emocional no te está ayudando a salir de donde estás ni a mejorar Sí. un poco, te está ayudando a ser uno de los investigadores más importantes en el área. En tu área. Entonces, vemos que no nada más podemos hablar de un caso en específico, ¿no? O sea, sino hay casos en los que se puede estar abordando. Hay empresas, por ejemplo, fue ahorita hace poco un grupo modelo y llegan y empiezan a platicar a los estudiantes, ¿no? A los que quisieran trabajar con ellos, empiezan a platicarles, no, pues tenemos unos programas para desarrollar sus soft skills y demás, ¿no? Y los muchachos, sí, pero ¿y si yo nada más quiero dedicarme a programar? Oye, pero te estoy proponiendo un plan, ¿no? Un plan de vida, que vas a ser jefe en tantos años y o sea, sí es como muy importante enfocarse en desarrollar también esas habilidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las empresas que se están actualizando ya les importa mucho eso y ya lo hacen más claro, ¿no? Ya lo hacen más claro para sus prospectos a futuro, ¿no? Le dicen, yo quiero que tengas soft skills y voy a tratar de desarrollártelas, pero también tú desde tu formación intenta desarrollarlas. Es algo importante y que no debemos de dejar de lado. ¿Cómo ves tú, Gil? Bueno, lo que pasa es que me recuerda un poco lo que también decía Rafa de, por ejemplo, Bill Gates, que cuánto tiempo le tuvo que dedicar, ya que estamos en la cuestión de la focalización, porque aquí está en juego la cuestión de, bueno, necesito que potencies tus habilidades, pero también necesito que tengas quizá otras habilidades a su vez que vengan a complementar lo que sería un perfil idóneo, sí, digamos, en un contexto como el que mencionas. Sí. Pero aquí creo que, no sé si me da la impresión de que... ¿Por qué me pongo un poco así a meditar incluso? Porque a veces un tema recurrente, bueno, no es que sea recurrente, en el caso del contexto en el que mis temas y eso, es que a veces el tipo de ideas que uno tiene acerca de lo que es una persona productiva, lo que es una persona inteligente, lo que es una persona capaz, etcétera, obedece más a cómo se configuran modelos en un cierto contexto histórico. Quizá me voy a desviar un poco, pero de acuerdo a lo que estamos hablando de los temas, carácter versus, bueno, no queríamos llamarlo así, pero porque no es que estén confrontados. No es que estén en confrontación, Ajá. sí. ¿Qué se necesita para hacerla, ¿no? digamos? Carácter, es más importante el carácter que la inteligencia. He escuchado mucho acerca de los coaching, o sea, lo que domina, el tipo de ideas y de discursos que dominan en nuestra época, acerca de, no, una persona de éxito es esta persona que emprende, es esta persona que es capaz de tener mejores habilidades, que sabe manejar sus sentimientos, etcétera, que son los coaching, entre otras cosas. Sí. Y es un discurso que nos parecería que apuesta más por la cuestión del carácter, ¿no? O sea, es más importante esto que la inteligencia en sí. Pues yo fíjate, yo agregaría, o sea, hay también otro círculo asociado a eso, o sea, por ejemplo, puedes lo que decíamos, ¿no? Puedes tener de las tres cosas, ¿no? De habilidad, habilidad en cuanto a lo técnico, también que tengas tu inteligencia emocional desarrollada y las circunstancias de esas tres cosas. Si tienes dos, pues puedes, como que puedes buscar las otras, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero específicamente? Si te relacionas con gente
que es pues parte de la habilidad emocional, puede ser que se den las circunstancias, ¿no? Pero si no te desarrollas si no conoces gente, hasta tal vez echándote unas chelas, ¿no? Conoces al jefe de... Por ejemplo, de relaciones. No sé qué, exactamente. Las relaciones interpersonales son muy importantes y a veces las dejamos totalmente de lado. Incluso, por ejemplo, yo he visto así que de mi formación, ¿no? Mis compañeros que hacían menos, ¿no? Hacían menos a aquellos que se relacionaban mucho con los demás. Y resulta ser que vamos a la otra cara, ¿no? Ya cuando ya estamos todos en el área laboral, pues a lo mejor había algunos que eran muy buenos en un área, pero que como no eran buenos para las relaciones personales, pues tienen problemas y entonces los encasillan y no los dejan, los bloquean, ¿no? No los dejan subir en algunos puestos. Y resulta ser que el que hablaba más y que tal vez no tenía tanta habilidad técnica, pues a lo mejor es el jefe, ¿no? sí, claro. Estás entrando quizá también en un terreno vinculado a lo que a ciertos aspectos que ya hemos comentado acerca del contexto, de rodearte de personas también que no sean lastres, sino que sean también hasta retos, que te brinden, que te planteen retos o que sean personas que te están aportando. No, y aparte... Eso es parte del contexto. No, y eventualmente, por ejemplo, a mí me ha sucedido que también estas personas que en algunos contextos llaman tóxicas, ¿no? Ajá. Estas personas... que digamos por su historia de vida, por sus circunstancias, por su inteligencia emocional no desarrollada o desarrollada mal, que siempre se están quejando de todo, ¿no? O sea, estas personas que dicen que porque a ellos, que solo les pasa a ellos, a los demás no, ¿no? Entonces, esta cuestión de rodearte de gente, tu mismo carácter, ¿no? Que vayas formando, ¿no? O que vayas potenciando si ya es que el carácter se trae, ¿no? No sé, ¿no? Se desarrolla. Solito te va permeando de esa gente, ¿no? Entonces llega un momento en que cuando esta gente tóxica que se está quejando de todo, que todo está mal, que se queja cuando va manejando, que porque se le cruzó un carro y empieza a mentar mal. ¿Por qué me señalas? Espera un momento. Y dices, no, pues aguanta, pues todos llevamos prisa, ¿no, güey? Entonces, pues tú mismo te vas dando cuenta. Porque si creces en un ambiente hostil, ¿no? Estas personas tóxicas son el común denominador, ¿no? O sea, es lo común, ¿no? Entonces tú tiendes a repetir estos comportamientos. Con el tiempo, como dice Gil, pues te vas permeando de gente que está como en tu onda, ¿no? O sea, ya sea para bien o para mal, ¿no? Bueno, pero tienes que buscar un ambiente no tóxico. Si es que realmente en el caso ideal, desde mi punto de vista sería, busca un ambiente no tóxico si quieres tanto desarrollar carácter como inteligencia, porque la inteligencia también se puede minar. En términos de qué tanto tú vas... voy a usar una metáfora en términos médicos, incluso que dicen que no está comprobado, pero dicen, bueno, lee, siempre está tu mente, ponla en activo, aprende cosas y quizás está reduciendo, las posibilidades de que te dé Alzheimer. No sé, o sea, que tu mente siempre esté activa. Sí. Entonces, estoy usando esta metáfora en términos de que rodéate de gente que sume, ¿no? Que sume siempre, no que reste. Sí. La tóxica, ¿a dónde te va a llevar? Es lo mismo de lo que hablábamos hace rato del contexto, de los ambientes que no son propicios para que la gente incluso potencie sus habilidades. Pues a mí se me hace muy curioso que comenten eso, porque en las redes sociales, en la medida que tú le das like, te van a dar más anuncios y promoción de eso mismo. Entonces resulta que si tú vas a Facebook, por ejemplo, entonces te van a estar saturando de las cosas que a ti te gustan. Aparentemente. Te están permeando de gente como tú. Pero aparentemente, eso también es un riesgo, porque te vuelves como si estuvieras en un cuarto de espejos. Entonces, porque lo que va a ayudarte también, no hay contraste. Eso es, lo que te va a ayudar también a diversificarte, a potenciar más, es la diversidad, que te enfrentes también que alguien venga y te cuestione. Pero ahí pareciera ya que estamos tal vez, no quisiera decir entrando en una contradicción, pero hablamos primero de focalización, que servía para algunas cosas, y de diversidad, ¿no? Y ahora ya queremos que mucho abarca poca aprieta. Bueno, un reflex. Bueno, es que aquí es parte de lo mismo, porque tiene que ver con tus creencias. Sí. Entonces, lo que incide en tus creencias y lo que refuerza tus creencias, entonces todo esto va a desencadenar en las actitudes, en las emociones y en el impacto que va a tener en tu desarrollo.
Entonces, por ejemplo, Facebook, si no tienes cuidado con eso, pues entonces te va a contaminar de ti mismo, ¿no? Sí. No, incluso hay un problema que tal vez sería bueno para un podcast. O sea, el uso de tecnología en forma excesiva, de redes sociales en particular, pues puede sumar y puede llevarte al hoyo. O sea, porque hay personas que están siendo despedidas ya, o sea, hay datos de ese tipo por usar redes sociales en forma excesiva y no dedicarse a su trabajo, ¿no? Sí. O sea, hay problemas ahí ya asociados a eso. Entonces tendríamos que básicamente usar algo que comentaba un profe, usar el sentido menos común de todos, usar el sentido común. Tendríamos que usar el sentido común y tomar decisiones, ¿no? Tomar riesgos, obviamente. Una persona que quiere poner un restaurante, a lo mejor es un buen chef, sabe administrar, se lleva con la gente y puede que no le resulte un primer negocio, pero lo importante es que lo intenten, ¿no? Que intenten cosas. El carácter. Exacto. Ahí el Es parte del carácter. carácter. Hay que intentar cosas, si no, o sea, pues el no ya lo tienes, ¿no? Lo que es algo también clásico que se dice, el no ya lo tienes, intenta, ¿no? Pero yo diría que finalmente el carácter es reflejo de la misma inteligencia que ya posees. O sea, considero que una persona que potencia su carácter es porque está demostrando a su vez que es inteligente. Sí, pero es otro tipo de inteligencia. Sí. Yo creería que aquí lo que hay que cuidar, bueno, como mi moraleja para mí sería que las creencias que yo tengo están fundamentadas por mi historia, por mi barrio, por mi familia, por donde nací, etc. Y yo lo que he tratado o procuro tratar de hacer es siempre desafiar mis propias creencias. Okay. Eso me pone en situaciones muy incómodas y eso no lo puedo hacer siempre. Pero lo intento hacer y esa es mi manera de crecer. A lo mejor mi IQ, no sé si sea fijo, no sé si se pueda cambiar, no sé si yo pueda ser un genio a los 60 años, ¿no? Ya casi, ¿no? En 2 semanas. Eso yo no lo sé, pero lo que sí puedo hacer es que puedo intentar como que presionar mis creencias a manera de cambiar mis actitudes y mi inteligencia emocional. Ya eso tiene que ver lo incluso puedo con hacer. rasgos de personalidad. Un paréntesis. Y bueno, ahí hay después ya que... cerramos, ¿no? Hay que cerramos aquí, si no nos vamos Nos a ir seguimos, como hilo de media. Sí. ¿Algo que quieran agregar? No, yo creo que ya sea. Yo creo que la inteligencia emocional hay que seguirla cultivando y una manera de entrarle es a partir de lo que tú crees. Y eso es un desafío y ese es digamos una situación personal que uno tiene que enfrentar. Okay. Yo creo que sí lo puede uno modificar y sí tiene uno manera de trabajar con eso. Okay. Pero hay que buscar, digamos que unas herramientas, ¿no? Pero no te cases con las creencias. No te cases ni con tus propias creencias, sí. exactamente. Sí, yo lo único que daría sería una recomendación, o sea, decía un cuate, saludo hasta las Holandas, a El Liberto. Decía el Tacho. El Tacho decía, hay que orinar en un solo lugar. En la parte técnica, o sea, sí, dedícate mucho a lo que te guste, algo que te nazca, ¿no? Dedícate mucho a ello y compleméntalo con el desarrollo de tus habilidades, de tus inteligencias emocionales. Y también rodéate de gente, o sea, de gente diversa. Yo eso es lo que recomendaría para hacerla, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.